Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Esquivel, soy profesora egresada de la Facultad de Ciencias en la máxima casa de estudios. Bienvenidos a Convocatoria UNAM. El día de hoy vamos a estar contestando las preguntas de la materia de física de la guía de la UNAM para Área 3. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes casos ejemplifica un movimiento rectilíneo uniforme? Debemos recordar que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que el vector de velocidad se mantiene constante, es decir, tanto la velocidad como el sentido y la dirección se mantienen constantes. Entonces, lo que ejemplifica un proceso de este tipo de movimiento está en el inciso C, donde dice que un tren avanza en línea recta a razón constante de 2 metros. Pregunta número 2. Un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da cuando el concepto de equilibrio rotacional coincide con la primera ley de Newton para un sistema en rotación, que nos dice que un objeto va a continuar sin rotación a menos que una torca externa actúe sobre él. La torca va a ser la medida de la fuerza que va a permitir que un objeto rote sobre su mismo eje. Las condiciones para que un objeto se encuentre en equilibrio es que la fuerza neta de esa torca sea igual a 0 o que todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto sean igual a 0. Entonces, lo que tenemos ejemplificado en este problema es el equilibrio de una persona que está tratando de caminar en una cuerda, y el equilibrio rotacional lo vamos a tener representado en el inciso D porque la barra horizontalmente va a producir una torca sobre el lado derecho que va a equilibrar al lado izquierdo. Pregunta 3. Una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez de 120 metros sobre segundo. ¿Cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de la trayectoria? La respuesta a esta pregunta la vamos a explicar a continuación. La energía cinética es la que tiene todo cuerpo por el hecho de moverse y la podemos calcular con la siguiente expresión. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si sustituimos los valores que tenemos en el problema, tenemos 1/2 por 7 kilogramos multiplicado por 120 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da como resultado 50.400 joules. El problema también nos pide calcular la energía potencial. Sin embargo, primero tenemos que calcular la altura máxima a la que llega la bala de cañón, que la podemos calcular con la expresión altura máxima es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si sustituimos los valores, tenemos 120 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces 9.8 metros sobre segundo, 334.69 metros. Ahora sí, ya podemos calcular la energía potencial, que es la que tiene todo cuerpo situado a cierta altura sobre el suelo, que podemos calcular con la siguiente expresión. La energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad y por la altura. Ahora sí, tenemos todos los valores, los sustituimos y tenemos 7 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo por 734.69 metros. Si hacemos la multiplicación, nos da como resultado 50.399.734. Y la respuesta correcta la tenemos en el inciso A, que nos dice que la energía cinética es igual a 50.400 joules y la energía potencial la redondeamos y nos da 50.400 joules. Pregunta 4. Para convertir un valor de temperatura Celsius a su valor equivalente en la escala Kelvin de temperaturas, se emplea la expresión. La escala de Celsius no tiene un valor de 0 absoluto. Su valor de 0 grados se da justo cuando el punto de fusión del agua se da, es decir, a los 100 grados Celsius.
Por el contrario, la escala de Kelvin sí tiene un valor de cero absoluto, es decir, el valor en que los átomos y las moléculas tienen la menor cantidad de energía posible. El punto de fusión del agua se va a dar entonces a los 273 grados Kelvin, por lo que entonces 0 grados centígrados corresponden a 273 grados Kelvin. Entonces, la expresión que nos ayuda a calcular o a convertir los grados Celsius a los grados Kelvin la tenemos representada en el inciso B, que nos dice que los grados Kelvin va a ser igual a 273 más el valor que tengamos en grados Celsius. Pregunta 5. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado Celsius se le conoce como... La capacidad térmica se define como la cantidad de energía en forma de calor que se le necesita suministrar a un sistema para que incremente 1 grado su temperatura. Ahora, si queremos determinar una sustancia en específico, utilizamos la capacidad térmica específica. La respuesta correcta para determinar la cantidad de energía en 1 gramo de cualquier sustancia sería el inciso D, capacidad térmica específica. Pregunta 6. Una cuerda está atada en un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador, de manera que se produce un tren de ondas, como el que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? La respuesta a esta pregunta la vamos a explicar a continuación. Las ondas estacionarias están compuestas por 2 puntos, un antinodo y un nodo. Queremos determinar en este problema la longitud de la onda estacionaria. Vamos a utilizar la fórmula siguiente, que nos dice que 2 veces la longitud de la cuerda sobre los números en los antinodos. Los datos en el problema es que la longitud de la cuerda son 90 centímetros y tenemos 4 antinodos. Al sustituir estos valores, tenemos que 2 por 90 sobre 4 nos da como resultado 4.5 centímetros sobre el ciclo, que corresponde al inciso A. Pregunta 7. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. La respuesta a esta pregunta la vamos a explicar a continuación. En el problema tenemos representado un circuito mixto con los siguientes valores de resistencias: una R1 de 4 ohms, una R2 de 6 ohms y R3 de 2 ohms. La resistencia 1 y la resistencia 2 están conectadas en paralelo, ambas a su vez conectadas en serie con la resistencia 3. Para calcular su resistencia total tenemos la siguiente fórmula que está apareciendo a continuación, que es la suma de las razones de las resistencias. Ahora, si sustituimos los valores de cada una de las resistencias, tenemos como resultado 5/12. Y para calcular a la resistencia total, invertimos los valores para tener una cantidad total de 2.4 ohms, que corresponde al inciso A. Pregunta 8. La presión atmosférica en la cima del Everest disminuye comparada con la del nivel del mar porque la presión atmosférica en la cima o en la punta del monte Everest es muy baja. Además, la presión de un gas está relacionada con la densidad del mismo. Ello implica que hay mucho menor cantidad de este gas u de oxígeno en la cima comparándolo con el nivel del mar. Es por esta razón que los escaladores experimentan una insuficiencia en la respiración a medida en la que van subiendo, porque cada vez inhalan mucho menor cantidad de oxígeno. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B, que la altura de la capa del aire que soporta la cima es menor. Pregunta 9. El fenómeno que por primera vez puso en manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz fue: los cuantos de energía lumínica penetran en la superficie de un objeto, transformando su energía a energía cinética.
de electrones que ya están cargados. Estos electrones cargados se denominan fotoelectrones. Van a tener la energía suficiente para poder abandonar la superficie de este cuerpo. Este efecto es el primero que puso como evidencia la interacción o el comportamiento de la luz como una partícula denominada fotón. Este proceso lo tenemos en el inciso A, que es el efecto fotoeléctrico. Pregunta 10. El modelo de Thomson establece que a finales del siglo XIX, el físico Thomson empezó a experimentar con tubos de rayos catódicos. Estos son tubos de vidrio a los cuales se les ha extraído la mayor cantidad de oxígeno. Al aplicar un voltaje entre ellos, que va a fluir desde los electrodos colocados en cada uno de los extremos del tubo, un rayo de partículas va a fluir desde el cátodo, que es el electrodo cargado con carga negativa, hacia el ánodo, que es el electrodo con carga positiva. Para verificar las propiedades de las partículas, Thomson colocó entre el tubo de rayos catódicos una placa metálica que tenía cargas opuestas. Entonces aquí verificó que el rayo que se generaba se desplazaba desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. Esto lo llevó a postular su modelo atómico, que lo tenemos representado en el inciso A, que dice que los electrones son unas partículas con carga negativa que se encuentran distribuidos homogéneamente en un medio difuso con carga positiva, confiriéndole al átomo cargas neutras. Queridos aspirantes, esto fue la solución de las preguntas de física de la guía de la UNAM para Área 3. Recuerden que la guía es un material de apoyo que les brinda información necesaria para su examen. Pero si lo que ustedes están buscando son resultados, los invitamos a iniciar con su capacitación. Mucha suerte en su examen y hasta la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este video, da like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este material de capacitación gratuito con otros aspirantes.